Amigos, amigas, así sin más, Estados Unidos somete a Europa y Europa pasivamente, casi por voluntad propia, acepta el sometimiento y claro, a costillas de sus pueblos. No es casual lo que pasa con Donald Trump y el caso Jeffrey Epstein, no es casual que en Europa Macron haya realizado recientemente una visita de Estado al Reino Unido y hasta el rey salió a recibirlo, una visita de Estado en donde hablaron justamente de la importancia de que dos enemigos históricos, pues ahora hicieran un frente común, una causa común, para, dicen ellos, enfrentar a una amenaza superior como es Rusia. No es casual que Friedrich Merz, o como dicen los alemanes, Friedrich Merz, haya ido también a Reino Unido. Es decir, Reino Unido, sin ser parte de la Unión Europea, Reino Unido ya ha mostrado su desprecio hacia las causas de la Europa continental, ahora es el centro de gravedad de Europa, pues en lugar de que Starmer vaya a Europa, son los líderes de los países de las economías más fuertes de Europa, Francia y Alemania, quienes van a Londres y en Londres establecen las directrices, uno, para subordinarse por voluntad propia a Estados Unidos, a un Donald Trump que tiene una política, si bien errática porque está perdiendo la credibilidad, la poca credibilidad de institucionalidad que le quedaba a Estados Unidos, pero en Europa está logrando algo gracias a que los europeos se han subordinado voluntariamente y eso ha sido hacer que acepten rearmarse a lo que se había negado históricamente por encima de sus posibilidades y por otro lado, hacer que ese rearme que cuesta dinero y que el dinero va a salir de algún lado y que ese dinero se va a tener que trasladar a otro lado, pues se traslade a la industria del armamento en los Estados Unidos. Y aunque por ahí están pataleando Giorgia Meloni, Pedro Sánchez, patalea también Robert Fico, patalea Víctor Orbán, a final de cuentas van a tener efectivamente, van a tener que ceder y van a tener que comprarle a Estados Unidos. Ellos dicen, aceptamos el rearme, aceptamos aumentar el gasto público, pero vamos a gastarlo en nuestras propias industrias, en nuestras propias empresas europeas. Por eso es que Alemania y Reino Unido, encabezados por Merz y por Starmer, dos personajes erráticos, dos personajes públicos que no son para nada populares en sus respectivos países, sobre todo porque en el caso de Starmer llegó con muchas promesas de mejoras laboristas, socialistas, con un enfoque de gobierno centrado en la sociedad. Eso era lo que prometía en campaña, pero ya una vez en el cargo se ha comportado peor que que Boris Johnson, se ha comportado peor que Rishi Sunak o que la errática Liz Truss, que nada más duró unos 45 días en la primera magistratura de Reino Unido y luego se tuvo que ir justamente porque estaba muy limitada en términos intelectuales, pero tenía propuestas de políticas erráticas que ya habían probado descomunalmente sus fallos. Y si a esto le sumamos que Rishi Sunak solamente llegó a llenar un hueco, bueno, pues estamos hablando pues de algo que le favorece cada vez menos a los pueblos europeos. Y bueno, de Macron, su impopularidad que raya en la necesidad de que tenga que lanzar políticas que se aprueben por decretos y no necesariamente por un proceso legislativo y con la amenaza de que pueda perder a un cuarto primer ministro tan solo en esta segunda administración, porque recordemos que Macron tiene siendo presidente de Francia desde el 2017, recordemos que ganó su reelección en 2022 como la opción menos mala que tenía Francia para seguir adelante al darle la espalda al socialismo de Mélenchon. Y bueno, pues ahora los franceses están pagando el desastre de gobierno en el que se ha convertido Macron, quien pues ahora incluso en el contexto de los festejos nacionales en Francia, el 15 de julio, un día después del eufórico falso nacionalismo patriótico, dijeran, vamos a pedirle a la gente que haga enormes esfuerzos, enormes sacrificios, porque tenemos un boquetón de 44,000 millones de euros y la deuda de Francia sigue creciendo, así que recortes al gasto social, pero eso sí, el gasto militar que nadie lo toque
porque los rusos son muy bravos, porque los rusos son muy malos, muy malvados, y hay que enfrentarnos. De esto y de otras cosas hablamos en Negocios TV con compañeros con los que, si bien disentimos en algunas cosas, hemos tenido un debate bastante nutrido, de ida y vuelta, y que usted pues va a salir ganando por toda la información que acabamos de dar. Así que, sin más, comenzamos. La redundancia a los invitados, a los analistas. Hoy tenemos el placer de contar aquí en Negocios Televisión con don Jesús López Almejo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, y don Luis Rodrigo de Castro, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo, y también, por último, a don Javier Villamor, corresponsal en la Unión Europea y de la OTAN. Muy buenas a los tres, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Hola, buenas tardes. Muy buenas, gracias por la invitación, un placer. El placer, como siempre, nuestro de contar con vosotros para analizar un poquito toda la geopolítica. Si os parece, empiezo en primer lugar con don Luis Rodrigo de Castro, preguntándole para hablar sobre el tema del caso de Jeffrey Epstein, de todo lo que está naciendo y todo lo que se está hablando en Estados Unidos. Me gustaría preguntarle qué implicaciones legales podría tener, don Luis, que un expresidente como Donald Trump, bueno, presidente ahora mismo, expresidente antes y ahora presidente de nuevo, amenace con demandar a un gigante mediático como, por ejemplo, Rupert Murdoch, por una supuesta relación con el caso Epstein, el caso de Jeffrey Epstein. Bueno, pues ante todo estamos hablando de dos pesos pesados, Rupert Murdoch y Donald Trump. Es verdad que aquí, pues hombre, si un expresidente o cualquier ciudadano entiende que sus derechos han sido vulnerados y su honorabilidad ha sido puesta en tela de juicio, pues evidentemente puede reclamar a los tribunales, que para eso están, entre para otras muchas cuestiones, ¿no? Pero sí que es verdad que más allá de esa judicialización que puede realizarse, bueno, pues el choque de trenes está servido precisamente porque, bueno, pues uno es un magnate de los medios televisivos y el otro es un gigante televisivo y mediático que ahora también es presidente, con todo lo que ello supone también en cuanto a visibilidad y a resortes. Yo no me atrevería a llamarlo amenaza, sino esta solicitud que ha hecho para que se publique todo lo que tenga que ver con ese asunto, pues me parece a mí un ejercicio también de responsabilidad por parte de las administraciones públicas en base a la transparencia, ¿no? Al final no hay peor enemigo de la libertad en último término que la opacidad, ¿no? Yo creo que esa decisión pues va bien encaminada, puede dar indicios de que Donald Trump pues no tiene nada que esconder, a lo mejor por otra parte, otro lado, pues no es así, pero vamos, con esa orden habrá que ver si hay alguna excepcionalidad que recoja en esa encomienda que le hace a la fiscal general de Estados Unidos, que es la que sería más o menos la ministra de Justicia, y ese nombre es el que se utiliza para referirse al responsable del gabinete con las atribuciones de la cartera de Justicia. Pero a mí me parece sobre todo que en caso de que esto pues pueda dar lugar a un culebrón, ese culebrón será sobre todo mediático y, bueno, pues igual que el presidente tiene una serie de atribuciones, no deja de ser un ciudadano, y aquí pues yo creo que es necesario sobre todo romper una lanza a favor del presidente. Es verdad que tiene una responsabilidad, pero también tiene todas aquellas atribuciones, todas aquellas salvaguardas que la Constitución y la legislación americana le confiere, mejor dicho, estadounidense, le confieren en tanto ciudadano, y a partir de ahí, pues bueno, puede que mediáticamente pues esto nos dé a lo mejor algún culebrón del verano, pero yo no creo que tenga más implicaciones que las que pueda derivarse de todo ello. Quería preguntarle ahora a don Jesús López Almejo, qué lectura geopolítica podemos hacer de este enfrentamiento entre Donald Trump y un poderoso grupo mediático. ¿Forma parte de una estrategia de consolidación de poder y de control de narrativa ahora mismo del gobierno de Donald Trump o no? No sé si me ha escuchado. Mira, mi lectura es más preocupante. Mi lectura es más preocupante y más amplia, en el sentido de que se habla de que hay una estrategia por parte de Israel para chantajear a los políticos de alto nivel de Estados Unidos. Esa teoría, en un principio la manejaron como teoría de la conspiración, cuando recuerdas que Robert Maxwell, el papá de Ghislaine Maxwell, que es esposa de Jeffrey Epstein,
quien es muy cercano a Donald Trump, pertenecía a los servicios de inteligencia del Mossad, que cuando falleció le dieron un funeral de Estado en Israel. El mismo Jeffrey Epstein tiene conexiones con Ehud Barak, el ex primer ministro de Israel, que se encontraron durante 34 ocasiones, y que hay toda una asociación con servicios de inteligencia de Israel, y que entonces luego esto lo conectas con la política doméstica de Estados Unidos, en donde, por supuesto, como en todos los países, pues hay élites que se manejan con doble estándar, ¿no? Tienen una vida pública y tienen una vida privada. Lo interesante de esto en términos geopolíticos es hasta dónde el chantaje, la extorsión, la amenaza de publicar cosas que podrían arruinar la carrera política de alguien, pues se interpone para que, bueno, pues haya políticas, en este caso de Estados Unidos, de incondicionalidad hacia Israel, que en otras épocas, en otros periodos, por lo menos algunos políticos disentían, tenían algunas críticas para Israel, pero que vemos, por ejemplo, Netanyahu, que ha abierto 7 frentes, que sigue cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza, que es técnicamente intocable, no solamente ahora con Donald Trump, sino también en la época de Biden. Bueno, pues eso nos lleva a pensar, el tema es, pues que además de los intereses compartidos, además de los objetivos que públicamente reconocen tener Israel y Estados Unidos, ¿qué hay en el plano de las élites, qué hay en el nivel de las élites para que pues se rompa con la propia legitimidad de esa asociación? Y mira, no quiero ir tan lejos, decía Kenneth Waltz, un internacionalista que es considerado en relaciones internacionales como el padre del realismo estructural, en su libro El hombre, el Estado y la guerra, que las teorías de la primera imagen, es decir, de conectar el sistema internacional con el Estado y con el individuo, justamente se relacionaban para entender cuáles eran las condicionantes que determinaban cómo se comportaba un sujeto. Entonces, viendo esto más allá de la farándula, viendo esto más allá del forcejeo mediático, del corto plazo y de lo circunstancial, bueno, pues habría que preguntarse qué subyace, qué estructura subyacente está generando estos condicionamientos, digamos, aprovechándose de las debilidades de un ser humano, un sujeto que en estos momentos toma decisiones sobre una plataforma estatal que prácticamente impacta a todo el planeta. Y nada más para cerrar esta reflexión en esta intervención, también señalar que, bueno, los ex aliados de Donald Trump, pero también parte de sus seguidores del Make America Great Again Movement, el MAGA, no han soltado el tema. Entonces Trump distrae con anuncio de aranceles contra México, contra Europa, de ponerle unos 50 días de plazo a Rusia para que haga lo que Donald Trump necesita, el anunciar ayuda para Ucrania, el ir y venir contra China, el ir y venir contra Irán, y no desviar la atención en este tema, es decir, que incluso dentro de su propio partido hay congresistas que le dicen, no señor, usted tiene que responder y libere, porque además ahora Trump dice que esa estúpida publicidad, banalidad, etcétera, etcétera, personalizándolo, que es una teoría de la conspiración, que ya dejen en paz a Jeffrey Epstein, cuando el mismo Trump, pues en su campaña prometía que haría lo que hoy de manera eufórica se está negando a hacer, y el que incluso hasta el Speaker of the House, Mike Johnson, el presidente del Congreso, le diga, oye, somos del mismo partido, pero vienen las elecciones de 2026 y esto tiene que quedar zanjado, pues no lleguemos con las pasiones desbordadas, porque si no vamos a perder la mayoría en las cámaras y esto te va a frustrar el resto de la administración. Me parece que juegan elementos muy importantes para atender. Quería preguntarle a don Javier Villamor, preguntarle desde Bruselas y la OTAN, ¿cómo se percibe esta etapa que está viviendo ahora Donald Trump con el caso Jeffrey Epstein? No sé si esto también lo debilita un poco o cómo se está percibiendo, cómo lo pueden ver el resto de países y aliados, sobre todo, porque el caso le está salpicando y aunque Donald Trump está intentando, eso sí, taponar todos los agujeros para que el agua no le entre dentro del problema, ¿no?, que tiene. Me has leído la mente porque justo estaba pensando en esto mientras estaba escuchando a Jesús, ¿no? Y yo creo que precisamente esto valida lo que estaba comentando el doctor, precisamente porque una
una oportunidad que tienen de oro todos los anti-Trump en Europa, ¿no? Para poder hacer leña del árbol caído, para hacer sangre en la herida abierta, no se está aprovechando, ¿no? Y entonces yo creo que eso también lleva mucho a pensar hasta qué punto esto afecta no solo a otros personajes de diferente ideología, sino realmente hasta qué punto estamos hablando de un problema que quizá pueda ser estructural en Occidente, ¿no? Lo que Jesús ha reflejado, lo que me sorprende mucho con estos temas es que hay gente que sigue sorprendiendo de cómo funciona el mundo más allá de las pantallas de televisión, ¿no? Obviamente estamos aquí en Negocios TV, yo soy periodista, sabemos cómo funciona esto, pero el mundo se mueve por personajes como Einstein, ¿no? Sé que suena complicado decirlo, pero no creo que Israel sea los únicos servicios o el único Estado que tenga servicios de inteligencia que utiliza la manipulación. Podemos remontar perfectamente al caso de España, cuando, por ejemplo, Mariano Rajoy impulsaba la verdad sobre el atentado del 11M, que todavía, cuesta decirlo, se ha cerrado la investigación después de 20 años y todavía no sabemos qué ha ocurrido realmente, y dejó de preguntarlo tras un viaje sospechoso al extranjero, ¿no? Lo mismo ha pasado con otro tipo de cosas, es decir, aquí hay presiones de todo tipo. En este caso, Estados Unidos, como bien sabemos, es un país con una minoría, en este caso judía, el 1%, pero que tiene gran poder sobre todos los grandes industrias, grandes armamentística, medios de comunicación, industrial. Esto no sorprende a nadie. Entonces, la mejor manera de tenerlos agarrados por los bemoles, por así decirlo, es obviamente llevarles a ciertos lugares oscuros y tener esto guardado. En el caso de España también lo estamos viendo recientemente. No olvidemos que, por ejemplo, lo que acaba de salir ahora con el tema de las saunas del padre de la mujer o del suegro de Pedro Sánchez, se ha utilizado por los servicios de inteligencia, en este caso Villarejo, para poder tener información a la hora de extorsionar a diferentes políticos. Por lo tanto, no es una praxis extraña. Como bien decía Jesús, en este caso yo creo que el principal problema que tiene Donald Trump es que se ha pillado las manos con el tapete del piano, ¿no? Tanto prometido, que al final esto puede ser que le queme, porque sus seguidores, y no solo hablamos en Estados Unidos, sino también sus alianzas internacionales que se fundamentaban en principio en luchar contra lo que se considera el globalismo, y quizá la punta de lanza era en este caso ir contra todo ese famoso pantano que quería drenar. Esto obviamente afectará a los aliados a nivel europeo, porque claro, cada vez estamos viendo que es más difícil apoyar ciertas posiciones internacionales, no solo, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, sino también el caso de Israel mismo, ¿no? Tuve la oportunidad de viajar a Israel hace apenas unos meses y tuve la oportunidad de hablar con la viceministra de Exteriores. Le pregunté expresamente, por ejemplo, con el caso de España, con el caso de Vox, cómo podía afectar esto a los aliados, no solo de Vox, sino europeos, su apoyo explícito a Marruecos, un país conocido por su extorsión en Bruselas, el Morocco Gate, y por su control a distancia de la política española. La viceministra se encogió de hombros y dijo: los intereses de Israel primero. Y así es como funciona o como debería funcionar el mundo normal. Lo que pasa es que nos hemos quizá acostumbrado a pensar que estamos en un mundo de rosas, ¿no? Pero la realidad es mucho más dura, y en este caso con Donald Trump, si lo quiere ocultar, es porque realmente se demostraría hasta qué punto la élite estadounidense y la política estadounidense está copada por intereses de terceros países. La política exterior estadounidense en Oriente Medio va muy en esa línea, ¿no? En este caso, Israel tiene todo el derecho a defenderse como quiera defenderse. Luego podemos hablar hasta qué punto, obviamente, hay ciertas salidas de tono que por supuesto son condenables. Por ejemplo, el bombardeo de la iglesia cristiana en Gaza. No solo eso, sino también todo lo anterior. Pero que hay que entender que, al fin y al cabo, son satélites. En este caso, Israel hace el trabajo sucio, y así también me lo han comentado generales del ejército de Israel, y así lo venden. Nosotros hacemos el trabajo sucio a Occidente, si por Occidente entendemos la élite anglosajona estadounidense, ¿no? Entonces, bueno, todo se entiende dentro de esa lógica que no se podría entender de otra manera. Si vemos el mundo como estados independientes, con un derecho internacional, creo que estamos muy fuera de la realidad, que es como se mueve realmente el tablero de juego. Me gustaría preguntaros a los tres, y que debatierais un poco, para ya después pasar, eso sí, al siguiente bloque. El siguiente bloque. Me dicen que Almejo se ha tenido problemas de conexión, pero esperamos que vuelva, que tenía problemas de conexión. Por lo tanto, os pido a los dos que me respondáis a esta pregunta y que debatáis si queráis. ¿Está utilizando entonces Donald Trump el caso de Jeffrey Epstein como un arma política para delegitimar a sus adversarios mediáticos y distraer la atención de los verdaderos desafíos geopolíticos de su presidencia actualmente? ¿O creéis que hay una intención real, como dice ahora él, de que sí, que van a sacar los papeles, van a desarchivar esos papeles para depurar responsabilidades en las élites globales? ¿Creéis vosotros o
Porque, claro, Pues, Donald Trump unas veces no, dice que sí, ahora que no. Muchas veces no sabemos ni qué quiere realmente el presidente. Pues hombre, yo creo que si Donald Trump, que tiene acceso a toda la información clasificada, porque para eso es no solo el jefe de gobierno, también el jefe del Estado y el comandante en jefe de las fuerzas militares de Estados Unidos, hace una serie de manifestaciones en este sentido, seguramente es porque ha podido ver algo, ¿no? Y si no es así, pues está lanzando un farol, pero vamos, de campeonato. Y con Donald Trump pues nunca se sabe, ¿no? Sí que es verdad que él utiliza muy bien los resortes del poder, los resortes mediáticos para cobrarse sus vendetas, pero no solo ahora, es que lo ha hecho siempre. Recordemos cuando perdió las elecciones en el año 2020 e intentó tirar de Zelensky para desacreditar a la familia Biden. No voy a entrar en si con razón o sin razón, pero utilizó esa estratagema para precisamente cobrarse una vendetta. Este ejemplo lo hemos visto nuevamente en multitud de ocasiones y Donald Trump es que se sabe mover muy bien en los medios y bueno, él está acostumbrado a salirse siempre con la suya, pero no por una cuestión política, sino porque su trayectoria empresarial de éxito, y esto hay que remarcarlo, pues le ha forjado esa personalidad, ¿no? Pero yo diría que está aprovechando tanto lo uno como lo otro y que, bueno, pues aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, como se dice, pues quizá mate dos pájaros de un tiro. Evidentemente, esa desclasificación de la información, pues hombre, siempre es positiva. Lo hemos también visto cuando al inicio de su presidencia desclasificó o mandó desclasificar todos los informes relativos al asesinato del expresidente Kennedy. Y luego, pues podemos encontrar una cosa o no encontrar nada, ¿no? O incluso encontrar multitud de ellas. Pero que la información esté a disposición del público, yo creo que sobre todo cuando hay un hecho constitutivo de delito, pues es sumamente positivo porque eso traslada a la ciudadanía la imagen de que, bueno, por mucho poder que se tenga, al final, pues cuando se cometen ilegalidades, se acaba donde se tiene que acabar, que es delante de un juzgado rindiendo cuentas por esas acciones. Y si encima estamos hablando de delitos que ya no son solo delitos, sino que son cuestiones tan asquerosas como las que rodean al caso Epstein con menores y todo lo que sabemos que hay a su alrededor, pues todavía con más motivo, porque, bueno, pues evidentemente a esas cortes de población pues son especialmente sensibles y deberían protegerse, y eso también está lanzando un mensaje paralelo, y es que, bueno, pues la infancia, el menor de edad o este tipo de personas que están rodeadas, en este caso, pues están siendo protegidas, o se está intentando que eso no, por lo menos, no vuelva a ocurrir, ya que ocurrió en su momento. Hay una cosa aquí interesante que es existen hechos que no se pueden negar, ¿no? Es decir, Ghislaine Maxwell está en la cárcel precisamente por haber colaborado con Epstein. Es decir, el delito está, obviamente los de Epstein han desaparecido post-mortem, pero hay un hecho que es que esta mujer está en la cárcel por una serie de delitos que supuestamente se achacaban a esa red clientelar de Epstein. Entonces, ahí es donde está la complicación. Es decir, podemos entenderlo, obviamente, que, como bien preguntabais al principio, ¿no? Es decir, ¿esto es una cortina de humo? Por supuesto es una cortina de humo, ¿no? Es cierto que a nivel político no se pueden controlar siempre los tiempos, solapan ciertas acciones a nivel internacional. En este caso, pues, por la oportunidad que ha tenido Israel después de buscarlo tanto tiempo con todo el tema de Siria, del que luego hablaremos, pero después también en casa, pues que se haya pillado de las manos, como decía al principio. Es decir, no puedes presentar una serie de tomos diciendo que estos son la parte 1 de toda la verdad que vas a sacar y después decirte que estos son conspiraciones y que esto realmente no es serio y que vamos a hablar de cosas serias, ¿no? Como lo que también lo comentaban al principio en la primera intervención, ¿no? Lo comentaban los invitados, es decir, hay una parte del movimiento, gran parte del movimiento, que realmente está pidiendo esto. Y luego no hemos mencionado, yo creo que otra parte importante es lo de Elon Musk, ¿no? Es decir, hasta qué punto también el magnate tecnológico está pujando y presionando para que esto salga. Entonces, obviamente también lo podemos entender dentro de una estrategia política, porque dice que va a hacer ese nuevo partido y pues, quizás se pueda arrastrar un montón de votantes, pero la realidad es la que es. A mí lo que me sorprende es el silencio, repito, el silencio de los grandes medios de comunicación. Sí, se menciona, pero no hay campañas mediáticas 24/7. Recordemos, por ejemplo, todo lo que hemos visto en las últimas semanas con el tema de Torre Pacheco, recordemos también con el tema de Ucrania, recordemos con Rusia, pero resulta que tienes la oportunidad de sacar a la luz
una de las redes de extorsión de servicios de inteligencia más importantes del mundo y no se está haciendo sangre. Seguramente sea precisamente por eso, ¿no? Porque aquí Donald Trump es Donald Trump, pero lo que tenemos que entender es que lo que se está viendo es que detrás de Donald Trump hay otras personas. Y quizá esas personas le hayan dicho, si sacas esto, plantéate que se atentará de nuevo contra tu vida. Recordemos que a Donald Trump se le ha intentado matar. Otros dicen que no fue para tanto, pero bueno, se le ha intentado matar. Y si estamos hablando de sacar a la luz a todo el entramado que hay detrás, porque no solo Epstein es ese tomo, ni lo demás, es retomar de nuevo la isla Epstein, retomar de nuevo todo lo que pueda haber ahí, retomar de nuevo antiguos presidentes, grandes empresarios. Imaginemos a nivel español, por ejemplo, con el IBEX 35, si pasara lo mismo, ¿no? Si los grandes empresarios españoles estuvieran metidos como parecido. También recordemos, por ejemplo, la información reciente en la que ha salido que por lo visto aparece un JB en una de las saunas del suegro de Pedro Sánchez, ¿no? Es decir, que la información a nivel periodístico, creo que algunos sabemos ciertas cosas y que ciertos rumores, pero claro, si en el caso de Donald Trump los confirma, sería un auténtico tsunami político y económico en el país, y además que esto daría pie a desmontar el resto del establishment europeo, porque gran parte del establishment europeo depende de Washington 100%, como luego hablaremos también con el tema de la OTAN. Bueno, pues cerramos ya ese bloque de Estados Unidos y quería empezar a preguntarle ya por la tensión en el Báltico y la nueva carrera armamentística que estamos viviendo estas semanas y estos días atrás. Me gustaría preguntarle en primer lugar de nuevo a don Javier Villamor, preguntarle a él. Un comandante de la OTAN ha hablado abiertamente de atacar el baluarte ruso en el Báltico. ¿Estamos ante una advertencia seria o un mensaje para consumo interno de los aliados, simplemente? Yo creo que esto es simplemente una nueva manera de convencer a la población del gasto militar que se va a hacer en los próximos años, ¿no? De momento ya están hablando de recortes. Recordemos los recortes anunciados por Francia, decenas de miles de millones de euros que se justifican simplemente para poder pagar el cheque militar, ¿no? Si nos fijamos también, por ejemplo, en una filtración que hubo hace 2 años por parte del diario Bild, del Ministerio de Exteriores alemán, supuestamente decía el Ministerio alemán que iba a haber la escalada de la guerra final contra Rusia sería para 2028-2030. No sabemos todavía si esto va a ser así, es decir, la guerra final, pero la escalada se está buscando, ¿no? Hablaba de un movimiento de tropas tanto de Rusia como de OTAN de 300.000 personas en el frente del este, en la frontera con Polonia, actual también zona de Ucrania. Está por ver, pero lo que estamos viendo es que esto es más miedo, ¿no? El tema de Rusia aquí se ha desinflado bastante, no se habla tanto, hay una recogida de cable con Rusia, hay una recogida de cable también con la Agenda 2030. No digo que a nivel total, pero sí en gran parte de los europarlamentarios, que son al fin y al cabo los que más presión pueden hacer a nivel legislativo aquí. No se habla tanto de este tipo de cosas. El paquete de sanciones recientemente aprobado, bueno, es un brindis al sol de Kaja Kallas, la nueva ministra de Exteriores, por así decirlo, la máxima representante de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. Necesita ciertos éxitos también para calmar las aguas con el tema von der Leyen, porque aquí también hay frentes, ¿eh? No olvidemos que en Bruselas recientemente, pues esta presión, esta moción de censura a von der Leyen por el tema del Pfizergate, que todavía sigue abierta la investigación. Kaja Kallas, su marido, en su momento también tuvo un gran problema por hacer negocios con Rusia después de que se iniciara la guerra y se prohibiera negocios con Rusia de cualquier tipo. El presidente del Consejo, Antonio Costa, también está en un proceso de investigación de corrupción en Portugal. Nadie está hablando de esto y los 3 líderes, en este caso de la Unión Europea, están en posibles casos de corrupción. El marido también de Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, está supuestamente en una investigación por posibles tráficos de influencia por parte de ella para favorecer la legislación, en este caso de las empresas en las que trabaja el marido. Por lo tanto, todos son cortinas de humo, ¿no? Se necesita sobre todo la justificación militar. Estamos hablando de que la Unión Europea, el nuevo paquete de aprobado, supuestamente que se está hablando, que se filtró, de 2 trillones, o sea, 2 trillones americanos, que serían 2.000 billones nuestros, de nuevo presupuesto para el periodo plurianual de 2027-2034, en los que se habla de recortes para la alimentación, para la PAC, recortes para los países, recortes para la educación, recortes para la sanidad, para poder pagar los
800.000 millones de euros o los 800 billones para los estadounidenses, que es lo que va a invertir la Unión Europea o lo que tiene planteado la Unión Europea invertir en los próximos años, ¿no? Entonces, eso significa que si a esto le sumamos toda la inmigración masiva, el cóctel está servido, porque en zonas como Francia, donde el país está perdido en manos de la inmigración y subiendo, países como Alemania, donde también están incluso pidiendo, por favor, a los afganos que se lleven a los afganos que ellos previamente han acogido, países como Italia, que está externalizando la recepción de inmigrantes, países como España, donde estamos viendo lo que está ocurriendo como Torre Pacheco, esto es el inicio de la escalada del conflicto y, por lo tanto, lo que se tiene que justificar es todo tipo de gastos por enemigos o supuestos enemigos allá donde estén. Con esto no quiere decir que Rusia sea un adversario, lo es. Ahora bien, es un adversario que también se ha creado por parte de Estados Unidos para poder justificar una serie de cambios importantes dentro de la Unión Europea, porque recordemos también que para justificar la guerra contra Rusia no solo se está acelerando procesos de expansión de la Unión Europea por el este, que están violando completamente todos los procesos naturales hasta ahora de la Unión Europea, sino que también se está intentando acelerar el proceso de integración europea que pasa por centralizar el poder en Bruselas. Si se reforman los tratados fundamentales de la Unión Europea, que se aprobó en la anterior legislación en la anterior legislatura, y vamos a ver qué ocurre en esta nueva, estaríamos hablando de que Bruselas se convertiría de facto en un ejecutivo en donde se desaparecería el veto de los Estados miembros y en donde, por ejemplo, ya no haría falta la coordinación absoluta de todos los Estados miembros, sino que los países más importantes a nivel de población y de extensión, véase Francia, Italia, Alemania y España, tendrían la batuta del resto de países. Esto para los españoles sería una buena noticia si no tuviéramos a quien tenemos en el gobierno, ¿no? Pero por desgracia, imaginémonos a Pedro Sánchez con la batuta importante de la Unión Europea, que sabemos que esto no solo es un hecho o un pensamiento rosa o un pensamiento imposible, porque estaríamos hablando de la sumisión absoluta del resto de los Estados miembros a dos países, que sería volver al eje franco-alemán. Por lo tanto, la OTAN está presionando para que esto se cierre cuanto antes y a la Unión Europea le interesa aumentar el gasto en defensa porque también está a años vista esa posible creación del famoso y todavía imposible ejército europeo. Le quiero preguntar a don Jesús López Almejo, que ya lo tenemos de nuevo con nosotros. Me alegro de que esté de nuevo de vuelta con nosotros ahora. Me gustaría preguntarle, con Alemania y Reino Unido desarrollando un nuevo supermisil, como hemos venido diciendo, y advirtiendo directamente a Rusia, ¿volvemos a una lógica de bloque similar a la Guerra Fría o es algo que queda muy lejos, esa idea? Sí, yo quisiera decir que estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir el compañero, totalmente de acuerdo, porque si lo vemos desde una visión orwelliana, es partir de la creación de un enemigo común al exterior, cohesiona al interior, y lo que vamos a ver con este eje Gran Bretaña, Alemania, o este E3, en donde de manera elitista Francia, Reino Unido y Alemania le dicen al resto de países de Europa, no somos iguales, nosotros estamos por acá, ustedes están por allá, así que ustedes nos van a seguir porque nosotros les vamos a marcar la pauta. Desde una visión orwelliana viene un embate muy fuerte para los pueblos de Europa. Viene justamente retirarles los beneficios históricos que habían conquistado a través de luchas durante décadas. Viene el adelgazamiento del Estado social, del Estado benefactor. Viene este embate con la justificación de que hay un enemigo mucho más peligroso para las libertades, lo decía Macron en el 14 de julio, que se celebra pues el día de la toma de la Bastilla en Francia, decía la libertad, la democracia nunca estuvo tan en riesgo como desde la Segunda Guerra Mundial, así que pues todos vamos a tratar de sacrificarnos, de esforzarnos. Al día siguiente, lo decía el primer ministro de Francia, porque Francia no se puede seguir endeudando, pero casualmente Francia para lo que sí se puede seguir endeudando, es decir, para tapar un boquete de 44,000 millones de euros en el presupuesto, dicen todos vamos a tener que hacer grandes esfuerzos, grandes sacrificios, austeridad sobre todo, pero pues el boquetón que te va a dejar 437,000 millones de euros para de aquí a 2029, de aquí al 2030, ese boquetón parece que sí vale la pena en el contexto también de la presión de Estados Unidos, que además
Estados Unidos y Donald Trump, que es un gran vendedor, que no le pierde a los negocios y que siempre intenta sacar una ganancia abierta, les dice, a ver, europeos, ustedes tienen que gastar ya no al 2%, que muchos batallaban para llegar al 2% del gasto, el equivalente a su Producto Interno Bruto, ni siquiera va a ser al 3, ahora va a ser al 5. Entonces muchos van a hacer esfuerzos, van a decir, bueno, pues sí, lo vamos a ir haciendo paulatinamente de forma progresiva, pero el negocio detrás es, sí, pero le tienen que comprar a las empresas estadounidenses. Algunos ahora, como para matizar esto, están diciendo, no, vamos a comprarle a las europeas, Stark, Leonardo, Rheinmetall, etcétera, pero al final de cuentas, lo que hemos estado viendo, la política del seguidismo en Europa es, pues sí, Estados Unidos, con tal de no perder tu alianza, no importa que nos sanciones, no importa que rompas los vínculos institucionales que han mantenido el fortalecimiento de nuestra institución, no importa cuánto nos humilles públicamente, nosotros seguiremos diciendo que el que nos amenaza es Rusia, que el adversario es Rusia. Efectivamente, vamos a adelgazar a través de reformas, a través de estos planes de ajuste estructural que suelen hacer en el nombre de la defensa de la democracia, en el nombre del liberalismo. Vamos a seguir reforzando nuestra seguridad porque efectivamente estamos en riesgo. Y aquel que nos exhiba, aquel que nos contradiga, bueno, pues simplemente le seguiremos señalando que el adversario está en el este, volviendo a esta narrativa de la Guerra Fría para justificar justamente lo que se está haciendo. Y algo que decía el compañero también, que es muy importante, o sea, no es cosa menor, desviar la atención siempre hacia un enemigo común externo va a generar pues que no se vea los actos de corrupción al interior del grupo que está señalando al otro. Ursula von der Leyen, Metsolá, bueno, pues ahora ahí mismo ustedes en España tienen el tema de Pedro Sánchez, pero pues Feijóo, Rajoy, etcétera, no son, digamos, moralmente mejores ni superiores que nadie. En ese sentido, entonces no nos vean a nosotros, volteemos a ver hacia allá. Lo que importa no es la corrupción de los míos, lo que importa no es que estemos adelgazando el Estado benefactor. Miren el arma tan poderosa que vamos a conseguir para podernos defender del adversario. El adversario está para allá. No es Estados Unidos que nos humilla con aranceles, no es Estados Unidos que pública y abiertamente ha dicho que se quiere quedar con Groenlandia, así ponga en jaque a Dinamarca. No es Estados Unidos que nos amenaza una vez y otra también con retirar la protección de Polonia o de Alemania. No, el adversario está allá. Tenemos que rearmarnos y para eso los pueblos europeos tienen que hacer enormes sacrificios. Así que esta postura orwelliana no está más volverla a revisar porque tristemente nos la aplican cíclicamente y al calor de las pasiones, si solo vemos lo coyuntural, no entendemos la parte del proceso del ciclo en la que nos encontramos. Por último, me gustaría preguntarle a don Luis Rodrigo de Castro, preguntarle qué límites impone el derecho internacional a las amenazas preventivas, como en este caso, o los desarrollos armamentísticos en zonas de alta tensión como el Báltico, del que venimos hablando. Bueno, pues yo más que consideraciones sobre el derecho internacional, al final, aparte de cuestiones medioambientales y de protección de ciertas zonas, que cuando hablamos de armamento nuclear, pues ya sabemos lo que pasó en Chernóbil, los peligros que hemos tenido, por ejemplo, en Gibraltar con el Tylex, cuando se intentó reparar el submarino nuclear. Más allá de todas esas cuestiones que pueden tener un impacto en ciertas, no legislaciones internacionales, pero sí en acuerdos y convenios que puedan existir, yo sobre todo aquí creo que tenemos que ir a lo que podríamos llamar la fuente primaria y es la razón de todo, ¿no? Cuando uno se pone a jugar con fuego, se puede acabar quemando. Y por mucho que la OTAN, y es verdad, no está diciendo ninguna tontería, es verdad que el área de Kaliningrado está muy concentrada y no solo está aislada de Rusia por tierra, mar y aire, sino que está rodeada en esos tres factores por espacio OTAN. Eso es innegable, pero también vamos a ser realistas y vamos a tener en cuenta que cualquier ataque a un territorio del Estado ruso supone un ataque en su totalidad, aunque sea a un exclave de su territorio que está separado de lo que es la masa continental, ¿no? Por lo que yo aquí veo más peligros en la dialéctica y en esos globos sonda que se van mandando también en parte para contentar, para justificar ciertas acciones en el fuero y en el seno interno de la OTAN, pero yo creo que esto no es un juego que beneficie a nadie, por mucho que luego se pueda trasladar y tener sus implicaciones
al derecho internacional. Creo que en una situación en la que tenemos el caso de Ucrania, que estamos viendo cómo todo eso está agriando y está pues no solo germinando sociológicamente en una esfera y en una espiral de odio que podemos ir ya comparando con la que se ha vivido y está generada en otros lugares del mundo. Yo creo que al final esto lo que nos ha demostrado es que hay que tener templanza, que igual que pedimos que, por ejemplo, pues desde el otro lado no se realicen ciertas acciones, no se realicen ciertas manifestaciones o no se hagan ciertas cosas o ciertos movimientos, yo creo que también nosotros, y me incluyo, los países del espacio OTAN, tenemos que predicar con el ejemplo, y esto lo único que hace es escalar, es un poco pues intentar demostrar, bueno, iba a decir una vulgaridad, pero ver quién queda por encima de ambas situaciones, de ambas cuestiones, y bueno, pues como digo, más allá de toda la implicación que pueda tener desde el punto de vista legal, doctrinal, evidentemente un ataque a cualquier territorio de la OTAN acarrea una respuesta, una activación de la cláusula de defensa colectiva del artículo 5, pero en el caso ruso, pues cualquier ataque al territorio ruso, pues evidentemente genera una reacción, justifica y legitima una reacción por parte de Rusia, porque igual que condenamos y decimos que la agresión rusa a Ucrania es ilegal a todas luces desde el punto de vista internacional, en ese extremo que digo de un ataque OTAN a un territorio ruso, Rusia estaría legitimada y la ilegalidad la cometería el espacio OTAN, los socios de la alianza, porque solo hay dos justificaciones, dos situaciones en las que el uso de la fuerza está justificada desde el punto de vista del derecho internacional. La primera es cuando un país es atacado como reacción, ese derecho a la legítima defensa, y en segundo lugar, pues cuando hay un aval, una autorización por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En este escenario no estaríamos en este segundo supuesto, pero sí en el primero, y por una cuestión lógica y totalmente coherente, lo que valdría para Ucrania en este caso tendría que aplicarse a la situación rusa. Pero yo cierro un poco el círculo de mi intervención. Creo que este tipo de manifestaciones, aunque puedan estar muy bien para levantar la moral, para justificar ciertas acciones del gasto militar al 5% del PIB, en los estados, como hemos estado diciendo, que más reticentes, entre ellos España, se muestran a la hora de llevar a cabo estas medidas. Bueno, que luego Pedro Sánchez pues es un mago y hará con el 2,1%, lo multiplicará como si fueran los panes y los peces y a lo mejor consigue que sea el mismo efecto que si gastáramos el 5%. No lo sé, si lo consigue, bueno, pues igual esa receta nos vale también para llegar a final de mes o para multiplicar también los fondos que tenemos todos en el banco y ¿no? Un poco por quitarle hierro al asunto, ¿no? Pero yo creo que deberíamos tener cuidado todos, y aquí meto al espacio OTAN, meto a Rusia y meto a cualquier otro estado que en la sociedad internacional se atreva a decir, oye, cuidado que yo te ataco y a ver qué va a pasar, ¿no? Yo creo que esto, bueno, pues hay que tener un poquito de altura de miras, un poquito de seriedad y sobre todo pues no jugar con fuego, porque el riesgo es que nos acabemos quemando. Y recordemos cómo se nos puso a todos un nudo en la garganta cuando cierto misil que podía ser ruso acabó impactando, aunque fuera por accidente, en territorio polaco. Eso que nos tuvo en un brete, pues si en lugar de un ataque fortuito que acabó demostrándose que no era un proyectil ruso, pues acaba siendo a la inversa y ese proyectil sí que es europeo, bueno, pues nos podemos ir agarrando todos los machos porque el desastre estaría servido. Bueno, pues vamos a dejar de lado este segundo bloque, vamos a dar ya paso al último bloque. Eso sí, les pido a los tres, que tenemos menos de 10 minutos, quiero que intenten ser un poquito más concisos en sus preguntas, ¿vale? Por lo tanto, vamos a hablar sobre el tema de las nuevas sanciones de la Unión Europea establecidas al Kremlin y sobre todo las respuestas del Kremlin en las últimas horas a esas sanciones, a ese paquete de sanciones. Empiezo con don Luis Rodrigo de Castro de nuevo y me gustaría preguntarle a usted, el Kremlin ha calificado de ilegales las nuevas sanciones impuestas por la Unión Europea. Desde el punto de vista del derecho internacional, ¿tienen fundamento estas declaraciones del Kremlin, de Rusia? Bueno, un Estado es soberano y puede decidir imponer las sanciones que considere oportuno contra el resto. Evidentemente, si hay un acuerdo, pues un acuerdo comercial, por ejemplo, y se imponen sanciones,
Eso es totalmente contrario al espíritu de ese acuerdo y hay un principio en derecho internacional que dice que pacta sunt servanda, que los acuerdos se hacen para ser respetados. En ese caso, lo que procedería sería denunciar ese convenio, ese acuerdo o ese protocolo, como se llame, y a partir de ahí imponer sanciones. Pero en el caso de Rusia, bueno, pues es el argumento que hemos estado viendo desde el principio de su agresión a Ucrania, de su invasión al país ucraniano, y es una más de toda esta hilera de sanciones que no solo la Unión Europea, también Estados Unidos, junto con Canadá, han ido imponiendo a Rusia. Evidentemente, pues Rusia está soslayándolas, está intentando recanalizar sus intercambios comerciales de la misma a otras latitudes, igual que los europeos, pues estamos haciendo ante las amenazas de subida de aranceles de Donald Trump. Quería preguntarle ahora a don Jesús López Almejo, Moscú asegura haber desarrollado cierta inmunidad a las sanciones. ¿Es un discurso de resistencia simbólica o realmente Rusia ha reorientado su economía con éxito? Me parece que hay un poco de las dos cosas. Es decir, una narrativa de consumo interno también para seguir generando cohesión o para evitar que la cohesión se rompa en Rusia al apoyo a esa operación militar especial, por un lado. Pero por otro lado también es cierto que China, la India, Indonesia, Pakistán y otros países en el mundo, Brasil en menor medida, pero ahí está presente, han ido llenando el hueco que ha estado dejando la Unión Europea. Y en ese sentido, si recordamos las amenazas de Donald Trump, que al amparo del enfoque de Lindsey Graham, este señor impulsor de la necropolítica, Lindsey Graham, senador de Estados Unidos, que vive de la guerra, que cabildea para las industrias del armamento y su negocio es armar guerras y vender armas, decía que incluso, bueno, sería óptimo imponerles no un 100, no un 200, sino hasta un 500% a aquellos socios que sigan alimentando, decían ellos, la maquinaria de guerra rusa, porque decían, lo reconocían abiertamente, las sanciones de Europa realmente no le han afectado en gran medida, no le han afectado por lo menos al nivel que puedan hacer que Rusia colapse en el mediano plazo o que Rusia renuncie a sus objetivos militares en Ucrania, pero dicen ellos, quien aceita esa maquinaria, pues son estos otros gigantes que van además creciendo en términos brutos económicos y la mirada puesta para cortar, digamos, ese suministro vía comercio. Así que me parece que hay un poco de las dos y me parece que aquí también el gran ganador es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos logra cortar esa, digamos, armónica relación que tenían, interdependencia compleja en términos de los rusos tenían lo que los europeos necesitaban, que son los hidrocarburos buenos, bonitos, baratos y en tiempo, tenían las semillas, las grandes cantidades de insumo para el proceso de desarrollo industrial de Europa, y Europa a su vez le proveía el dinero que Rusia necesitaba para seguir expandiendo sus diferentes sectores industriales. Sin embargo, llega a Estados Unidos, corta esa relación, pone a pelear a unos con otros y después les dice a los europeos, pues ahora ustedes me compran energía a mí, yo se las voy a dar en las raciones y a los precios que yo considere y ustedes pues no tienen de otra porque si me dejan de comprar van sanciones. Así que pues si lo vemos desde una perspectiva global, más allá de las pasiones, en Washington siguen marcando la pauta. Y por último, me gustaría preguntarle a don Javier Villamor, ¿qué impacto están teniendo estas sanciones en los países europeos que las promueven? ¿Se están comenzando a cuestionar su eficacia dentro de la propia Unión Europea o no? Esto se hizo desde el principio, ¿no? Lo que está ocurriendo desde Bruselas es, para que los entiendan los espectadores en corto, te acaban de partir las piernas y te dan muletas para que andes, ¿no? El informe Draghi es un informe muy revelador, pero es un informe que demuestra la incompetencia de los dirigentes, incompetencia, estupidez o mala fe, o incluso maldad. Porque lo que está diciendo Draghi es, oiga, las políticas que llevamos aplicando de industrialización o económicas en los últimos 15 años no han servido para nada. Lo que vamos a hacer ahora es más inversión pública. Si ya hay deuda, vamos a generar más deuda, ¿no? El otro día en el Parlamento estaba hablando con un eurodiputado y hablando de temas de la guerra, ¿no? Que obviamente también, repito, se ha quitado ya mucha gente la venda y se está dando cuenta hasta qué punto también Europa no tiene independencia. Por eso cuando Friedrich Merz habla de queremos una Europa independiente, yo, pero señor, ¿qué me está usted diciendo? ¿Y para quién es la independencia, no? Pero bueno, este eurodiputado decía,
mira, la guerra de Ucrania va a durar 15 años. Y yo, ¿por qué? Me decía, es porque es el pacto o es los acuerdos que se han hecho de privatización o de nacionalización de los productos americanos que antes eran, por ejemplo, McDonald's y demás, ¿no? Es decir, hay un acuerdo de uso y disfrute de todo lo que era americano por 15 años, por parte de algunos de los servicios que estaban allí, que recordemos que se fueron de la noche a la mañana de Rusia, ¿no? Entonces, es cierto que desde esa lógica uno da a entender que obviamente es una guerra planificada incluso quizá por los dos bandos, porque recordemos también que cuando inicia la guerra de Ucrania, ciertos aviones militares salen en Kremlin directamente a Washington. Sé que esto a mucha gente les cuesta comprenderlo, pero bueno, pues es una pinza importante a la Unión Europea. Es una guerra que también ha beneficiado a Estados Unidos enormemente. Yo cuando empezó la guerra le llamé la guerra del gas, porque si nos fijamos realmente ha sido para que Estados Unidos se pueda posicionar como principal exportador de gas en el mundo. No es Rusia la principal exportadora, según piensa mucha gente. No estamos hablando de que en su momento, hace 2 años, ya Estados Unidos exportaba o producía 11 trillones de metros cúbicos, si no me equivoco, 11 millones de metros cúbicos de gas al año, mientras que Rusia solo tenía entre 6 y 8. ¿No? Esto, como bien decía Jesús, se necesita vender. No había compradores para Estados Unidos. El mejor comprador es Europa. Ahí vemos, por ejemplo, cómo explotaron el Nord Stream 2, que por cierto es un casus belli de manual para Alemania y nadie ha dicho nada, y esa investigación se dejó de lado porque cuando se dieron cuenta de que más que Rusia y que incluso un comando de Ucrania estaba el tío Sam, era mejor dejarlo de lado. Y así funciona todo en la Unión Europea, ¿no? Se obcecan en un camino, ¿no? Es decir, lo mismo me da que reconozcamos a mitad de camino que nos hemos equivocado, si en vez de dar marcha atrás y tomar otra dirección, seguimos por la misma. Y es lo que está ocurriendo también, porque no olvidemos que en mitad de toda esta locura de la guerra de Ucrania, de cortar todo tipo de comercio con Rusia, cuando precisamente lo que ha permitido a la Unión Europea posicionarse como uno de los polos económicos más importantes del mundo es tener acceso a recursos baratos de Rusia, y Rusia lo que quiere es vender, porque no quiere otra cosa más que vender. A esto se le suman las políticas suicidas climáticas, en las que además nos piden recortar las emisiones hasta un 80% hasta 2040. Poco a poco la Unión Europea dice, bueno, ahora vamos a recortar un poquito aquí, pero el objetivo final no lo cambia. Lo que cambian son los tiempos de aplicación. Es un suicidio en la industria del acero, en la industria automóvil, en la industria tecnológica, en la industria militar, porque aparte, cosa que no se suele decir, es que esta inversión militar va a parar a las industrias, principalmente europeas, pero que en su mayor parte están también participadas por fondos de inversión estadounidense. Por lo tanto, el negocio es redondo, ¿no? Es decir, que aparte la Unión Europea está promoviendo la creación de champions militares en cada país. En España tenemos a Indra y ya estamos viendo también cómo se están manejando políticamente algunas empresas. Esto es un suicidio colectivo, creo que hay que decirlo así. La Unión Europea está completamente noqueada y nada de lo que se está haciendo sirve para crear un mejor futuro para la Unión Europea. Lo que estamos viendo, algunos lo comparan ya con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y es que la Unión Europea se está convirtiendo en la antigua URSS, centralización de la economía, control de los ciudadanos, limitación de libertades, y de todo esto no olvidemos que además se le suma la inmigración masiva que se está importando para poder bajar los salarios. No hay competitividad en la Unión Europea, no existe. Hablaba también hace unas semanas con Samuel Frufani, que fue un funcionario de la Dirección General de Energía durante 35 años, ahora mismo es profesor de la Universidad Libre de Bruselas, y decía que es que se ha hecho todo mal, pero él opina que no se ha hecho mal porque no se sepa, sino que se ha hecho mal aposta para que todo esto vaya mal por un interés que, en fin, creo que ya sabemos cuál es, ¿no? Pues les tengo que agradecer a los tres, nos quedamos sin tiempo, le agradezco su participación a don Jesús, a don Luis y a don Javier, que tengan muy buena tarde los tres. Un placer. Igualmente, adiós.